Fíjate que en esta semana de trabajo tuve que citar a una mamá por la cuestión de que en la escuela tenemos diversas actividades y pues no estaba participando que en el aseo, que en la vialidad, que en la participación de la kermés. Y pues le dije al maestro, tenemos que hacer un alto. La participación de los papás es súper importante y en la escuela hay tantos mecanismos para que participe, pues que hay que acercarla, ¿verdad? Pues uno de los mejores mecanismos que puedes utilizar para administrar esa participación de los padres de familia, pues precisamente son los CEPs, de los que vamos a hablar el día de hoy. ¿Y tú, ya subiste tus actas? Quédate, lo platicamos entre directoras. Bueno, pues sí, los consejos de participación social son lo que ahorita tenemos que estar ya subiendo las primeras actas, porque se supone que ya hicimos nuestra primera asamblea y como decíamos hace ratito, ¿no? Hay que aprovechar la asamblea que tenemos a todos los padres de familia, la primera siempre es la más concurrida, pues para hacer que el APF, que el CEPS y que todo lo que tengamos. Claro, porque, bueno, hoy día los padres de familia tienen muchas ocupaciones en cuanto, no es como antes que, bueno, mamá se ocupa de los niños y ella va todo el tiempo a la escuela, shalala. No, ya tenemos hoy día padres que trabajan, ambos padres, en ocasiones que rolan turnos, que tienen estas situaciones, entonces, pues lo menos a veces que los puedas citar a la escuela o de manera muy constante, pues ahí hay que aprovechar el tiempo, ¿no? Así es, y bueno, realmente el comité apareció con muchos nuevos programas y está padre, claro, sí, yo siento que les da muchas oportunidades de participar de manera muy específica, de contribuir, de opinar. Ya ves que decíamos en la parte de APF que pues ellos también tienen que abstenerse en algunas cosas, pero en este comité sí les abre la puerta a muchas cosas, aunque pues a veces para las escuelitas es complicado encontrar a 30 personas, 15 personas, 20 personas que quieran estar participando activamente en la escuela, por lo mismo que dices, no que no quieran, sino que tantos compromisos que ya hay, tantas diferentes familias, tipos de familias, que a veces no hay dos para que estén haciendo las dos cosas. Entonces, esas son las situaciones a las que nos enfrentamos en las escuelitas. ¿Y tú cómo formas tu comité? Bueno, primero es importante compartirles a los compañeros que estos CEPs son a nivel nacional y que están basados en la Ley General de Educación, entonces, claro, que son obligatorios hacerlos y que más que nada pues su propósito fundamental es que todos los actores que participamos en el proceso educativo nos inmiscuyamos, que todos estemos participando y que pues propongan actividades tendientes a elevar la calidad y la equidad también en el servicio y que se amplíe, ¿verdad? Claro, que ellos también tengan esta injerencia en cuanto a la educación, en de alguna manera también estar presentes en, bueno, qué están haciendo los maestros, qué nos gustaría que hicieran, en qué los podemos estar apoyando, porque al final muchas veces también se tendía a que las puertas de la escuela se cierran y lo que pasa en la escuela casi que se queda en la escuela, así ¿no? Es. Entonces, pues no, claro que también hay papás que sí tienen esa disposición de decir, no, maestra, yo vengo y qué hago y en qué le ayudo, ¿no? Uh-huh. Pero creo que esta parte de participación social nos ayuda a organizar. Aparte, ¿sabes qué? También tienen talentos, tienen muchas cosas que compartir y de eso se tratan estos comités que tienen diferentes temas que pues a veces también como maestros decimos, es que ya me cargaron esto y esto, y entonces bueno, pues apoyémonos de los papás para que suceda, ¿no? ¿Sabes? Yo creo que algo muy difícil para muchos directores, y me incluyo, es el delegar. Es que no lo va a hacer bien. Es que o los dejas y lo están tratando de hacer como pues ellos entienden, ¿no? Y dices, es que esto no va así, o es que yo lo haría de esta manera. Pues creo que no tanto eso, o tal vez sí, pero es más híjole, la normatividad no dice esto, o ya habíamos platicado de algo y le empiezan a meter, pero tienes que empezar a atreverte. Porque no, o sea, una escuela, al menos por ejemplo yo que tengo una escuela muy grande, no puedes tú solo y tienes que empezar a aprender a delegar y a conducir tanto a tus docentes como a tus padres de familia. Vamos a entrar en materia. ¿Quién forma parte de participación social? Es lo más interesante, yo creo, de este comité porque
los lineamientos dicen que no solo son padres de familia, también son maestros, un representante, porque obviamente tenemos tema de interés en esta situación, sobre todo tu representante sindical. Pero lo más interesante, también puedes invitar a vecinos, a personas que vivan en la comunidad y que estén interesadas en las actividades de la escuela. Claro, a mí no me ha tocado, ¿verdad? No sé si algún vecino tenga el interés. Sí, lo hemos hecho externo para que la comunidad se entere. Y por ejemplo, mi escuelita tiene una historia de creación muy interesante donde las señoras grandes de la comunidad platican con tanto orgullo cómo taparon la carretera y todo lo que hicieron para que se donara el terreno, para que la escuela tuviera un edificio escolar digno, y están muy enteradas. Pero ya de ahí a que quieran ir a participar, pues es diferente, ¿verdad? Claro. Entonces, en eso no me ha tocado. Sí, a veces ni los padres de familia que están a veces no quieren, porque no, maestra, es que yo trabajo, no, maestra, es que yo no puedo. Claro. Y es curioso porque les pides que propongan, ¿no? Yo propongo a la señora Juanita Pérez, ¿no? Y Juanita Pérez, no, maestra, yo trabajo y no puedo venir, y entonces ahí se arma el desgarriate, y al final también, pues casi que los que quedan es así de, pero yo no puedo venir tal día y tal día y tal día, ¿no? Y fíjate también, ¿no? Empiezas tú también, señora, no se preocupe, mire, las actividades no son tan desgastantes, van a ser algunos días, y también empiezas tú como a que no le voy a cargar tanto la mano, pero es algo que se tiene que hacer. Exactamente. Así es. Y bueno, creo que tienes que volver a educar a los papás. Yo siempre le llamo, tenemos que regresar a los papás a la escuela. Antes la escuela era como el centro social de la comunidad, o sea, ¿dónde jugaban básquet? ¿Dónde jugaban fútbol? En la escuela, porque era donde estaba el campo, la cancha, la escuela era el centro de la comunidad, y realmente ahorita no lo es. Ya hay otros intereses, ya hay otras situaciones, o en mi caso, estoy en cabecera, hay muchas más escuelas, entonces pues obviamente esa parte de las colonias donde la escuela era el centro, pues ahora ya las escuelas están completamente cerradas. Así es, hubo muchas otras situaciones que obligan a los directores a proteger el espacio escolar, claro, el edificio, pero pues por eso te decía, hay otros mecanismos como este en los que sí invita a los padres de familia. Y bueno, otra dificultad pienso que nos enfrentamos en este comité, pues es que dice mínimo 9 integrantes y máximo 25, y yo lo que te decía, bueno, yo con que tenga 10 papás al año que estén al 100% en el papel y apoyando y trabajando con la escuela, con esos 10 me doy por bien servida. Lo que yo hago cuando conformamos es que los vocales de APF son a los que invito a trabajar dentro del Consejo de Participación Social, porque eso me permite que esas 10 personas que estén sean las que van a estar trabajando y enteradas de todas las situaciones. Claro, como tú decías, dentro de los salones, a las aulas, dan la información en las aulas, cada una, yo tengo 6 grupos, pero también saben lo que pasa en participación social, saben lo que pasa en la asociación de padres, y nos facilita el llevar a cabo las actividades. Claro que lo que sí elegimos es una presidenta de este comité, porque recuerden que la presidenta debe ser una madre de familia. Y pues escuelas pequeñitas, no se preocupen, compañeros que son comisionados, en escuelitas que sean de bidocentes o unitarias, ahí nada más puede ser un papá y un maestro. Y ahí está su consejo. Exactamente. Creo que sí necesitas papás líderes que sean los que te muevan a los demás. Fíjate que, bueno, para hablar un poquito más del CEPS, pues también los maestros que tengan a lo mejor ciertas comisiones que digas, bueno, ellos me van a mover a mis compañeros también. Y a mí me gusta mucho en esta parte combinar lo que son las comisiones bueno, ahorita vamos a entrar un poquito más en materia, pero las comisiones con los comités que tiene participación social, porque así ya vas haciendo una sinergia entre la escuela, entre los docentes y los padres de familia, y se van jalando unos con otros, porque si tú dejas solos a los padres de familia, y ahora sí dices, no los andas ahí arreando de que, oiga, ¿cómo vamos con esto? Sí me hizo un plan de trabajo, o muchas veces te dicen, ¿y cómo se hace un plan de trabajo, maestra? Exactamente. Entonces, bueno, yéndonos un poquito más allá de que ya hablamos de cuántos padres de familia, cuántos integrantes
Entre estos pueden ser alumnos ya no, antes sí eran alumnos, ya pueden ser exalumnos, perdón, ya pueden ser integrantes de la comunidad, no importa tengan o no tengan hijos en la escuela, docentes, representantes, padres de familia, el director, que es el secretario técnico, así es, y un presidente, que debe ser un padre de familia. ¿Qué datos necesitamos? Sus correos, su CURP, su fecha de nacimiento, el hijo que tienen en la escuela, por ejemplo, hay que escribirlo. Sí es importante que llenemos estos datos. Muchas veces no nos aparecen como obligatorios, o por ejemplo, yo tengo por ahí a veces el problema de que los papás no manejan correos electrónicos. Entonces no les vas a inventar uno ahí para rellenar, ¿verdad? El repase. Exactamente, pero sí es importante que, bueno, vayamos viendo esos pequeños detalles que son los datos. Y posteriormente ya pasamos a, bueno, ¿cuáles son los comités? Porque tenemos comités obligatorios. En este año en San Luis Potosí se nos piden 6 comités obligatorios y muchas veces, pues sí nos llega toda la hoja de lo que tenemos que realizar, pero a veces no profundizamos en. Y bueno, los comités son el comité de participación de salud escolar. Ese ahora sigue siendo muy importante y más con esta situación de que estamos viviendo algunos casos de COVID nuevamente. Es muy importante y de hecho tiene su acta especial en repase. Uh-huh. Yo creo que en este sentido es muy importante que vayamos recuperando nuevamente, porque no solo es el COVID, sino que empezamos a entrar en una época que debería ser ahorita un poco más fría. Sin embargo, vamos a ya entrar en el periodo, digamos, donde se agravan un poquito más las enfermedades respiratorias. Los niños pues tenemos que cuidar la integridad de ellos, en que, bueno, vienen enfermos, mejor que descanse en casa, que se recupere y después pueden integrarse a las actividades, ¿no? Entonces, pues creo que es algo que las gripas siempre han sido enfermedades que, bueno, nos hacen mella en días que a veces no van 5 o 6 niños en un solo salón, ¿no? Entonces creo que es parte de no solo el COVID, sino todo lo que conlleva las enfermedades respiratorias. Claro, yo creo que una de las actividades principales de este comité es el filtro. El filtro que pues muchas escuelas bajamos ya la guardia. La guardia, sí, ahora lo hace el maestro, pero es importante que haya una persona del comité de salud, no a lo mejor la misma persona todos los días, pero sí que vaya haciendo este filtro y que vaya observando y lo que dices, de obtener estas pequeñas situaciones que se nos presentan para que no se agraven dentro de todo el salón, ¿no? También tenemos, y que también ha sido muy importante últimamente, los comités de prevención y seguridad escolar también se han posicionado como unos de los más demandantes, diría yo, de la participación, pues precisamente por esto de la revisión de los útiles escolares. Tienen su propia acta ya en PIE, en San Luis Potosí tenemos la plataforma estatal y ahí, bueno, hay que subir, y aparte tienes que hacer la otra documentación donde llamas a los padres de familia, se hace la revisión de los útiles escolares, levantas tu acta, haces el inventario de lo que encontraste, los papás te firman si se los regresaste, si no se los regresaste. Entonces estamos todavía en esta dinámica, ¿no? Es interesante porque cómo se le da seguimiento fuera de la plataforma de repase a estos comités. Que mencionas, sí, claro, qué bueno que nosotros no vivimos en áreas que tienen situaciones de violencia, de verdad, que me tocaron alguna vez como maestra y que pues sí, tienes que aprender a reaccionar, pero todo esto, patrones de violencia, tienes que tenerlos, pues ya detectados, ¿no? Entonces, sí, como dices, se le da seguimiento en la plataforma estatal a este comité, que también hay que volver a subir y hay que hacer todas las acciones, entre ellas, como mencionas, aunque no en todos los estados es obligatorio. Aquí en San Luis Potosí, sí, la revisión de mochilas dice al menos 3 veces en el año. Ahorita con la calendarización que enviaron vienen 3 veces en el año y pues ni modo, ¿verdad? Esa es una de las actividades que tendría que hacer este comité, de organizar, de planear en qué días lo va a hacer. Y otra muy importante también que hacen ellos, ese recorrido, o más bien que debemos hacer con ellos, ese recorrido de las áreas donde pudiera haber algún peligro, hacer un mapa de riesgos, tener bien claras
los puntos de reunión, las salidas de emergencia, para que con esto pues la comunidad escolar esté preparada para cualquier situación. También tenemos los establecimientos de consumo escolar, que es un comité obligatorio precisamente porque las escuelas trabajamos establecimientos de consumo, ¿no? Y esta es la manera en que volvemos. Ya tienes todo lo que se supone que vas a trabajar en la escuela en un solo lugar y a partir de ahí tú vas a delegar las responsabilidades. Así es, o sea, el tesorero, que es el que tiene la función pues en el establecimiento de consumo, cooperativas, pues es el que puede apoyar el plan de trabajo de este comité del Consejo de Participación Social. Fíjate que, por ejemplo, y un tip, en la escuelita donde yo estoy, ya no tenemos establecimiento de consumo. Hubo un momento en el que vimos la coyuntura de esta parte del COVID y se cerraron porque realmente era una situación inestable el que una persona vendiera. Y pues tú sabes, ellos lo que quieren vender son dulces y están prohibidos dentro de las escuelas, pero las señoras de verdad me decían, es que no se vende y no se vende, maestra. Y yo pues vengo y a veces ellas no entienden que los lineamientos dicen que no es para ganar dinero, sino para ofrecer un servicio a la escuela. Y en este sentido, pues sí, ya no había interesadas, se cerró esta parte, pero no quiere decir que este comité no pueda entrar en mi escuelita. Claro. ¿Por qué? Porque sí puede haber alguien que nos apoye, como tú dices, y me encanta esta parte, qué bueno que la compartimos aquí. Tengo a un maestro comisionado de que ya la comisión no sea asistencia, puntualidad. No, ahora la comisión es alimentación saludable. Vamos a promover acciones que de verdad impacten en la comunidad para que los niños ya no sea, porque sí me daba tristeza hace unos 3 o 4 años, que los niños llegaban con su coquita desde la mañana, o sea, eso es lo que va a desayunar los chetos el niño. Y la coca. Ajá, o un juguito. Y de verdad, o sea, ir planteando estas acciones con apoyo de los padres de familia para que ellos también se enteren de por qué no y les entre esa situación y se apropien y lo compartan con la comunidad. Entonces, eso no quiere decir que tú en la escuela no puedas tener este comité. Es más, es tan importante que un papá también plantee acciones y apoye en que toda la comunidad vea la importancia de una alimentación saludable. Claro, y precisamente, bueno, es parte de esto en cuanto a si tienes un establecimiento de consumo o no, entra también el comité de Contraloría. Por ejemplo, cualquier situación que tengas que maneje recurso monetario, pues Contraloría es la que entra. Bueno, y para mí van de la mano, porque en este caso, bueno, yo sí tengo establecimientos de consumo, ¿no? Entonces, pues todo lo que va entrando miren, se reporta así, hay que ingresarlo al banco, estos son los estados de cuenta, así vamos, que tú tengas enterado a ese comité de Contraloría. Y sobre todo que es muy importante cuando realizamos alguna obra, te llega algún programa, el comité de Contraloría es sumamente importante porque ellos son quienes le van a dar legalidad al uso del recurso. Pues no te vayas tan lejos, o sea, escuelitas que a lo mejor no tienen apoyos, pero todo el recurso que entra de APF. Antes había un comité de glosa, yo ahora lo conjunté con Contraloría, y bueno, las personas de Contraloría son las que vienen a los cortes que mencionábamos en el capítulo anterior, donde, a ver, esta persona es la encargada de Contraloría y va a observar pues todas las notas, cuánto entró, cuánto salió, que todo esté en legalidad. Y esa es una de sus actividades. Otra, la que dice, si tú tienes establecimiento, pues también le das a conocer todo. Pero, por ejemplo, nosotros ahorita que nos llegó La Escuela es Nuestra, sí, es la primera persona que debe estar enterada. ¿Cuánto recurso? ¿En qué se va a gastar? ¿Cuáles son los presupuestos? Tuvimos 3. ¿Cuál elegimos? ¿Por qué? ¿Para qué? Porque ella es ahora sí que la persona que va a dar a conocer a la comunidad si se hizo bien, no se hizo bien. Y si esa persona tiene toda la información, pues va a decir, todo fue con transparencia y legalidad. Recuerden que en este comité hay un documento, antes se ocupaban varios formatos porque se le daba seguimiento a varios programas.
ahorita a lo mejor no como tal con esos formatos, pero sí hay un documento de Contraloría para que ustedes lo revisen y que la señora pues tenga claridad en cuál es su función. Recuerden que aquí entran todos los programas federales. Antes estaba Tiempo Completo, estaba el de Equidad, estaba el de Excelencia, el de las escuelas de la Reforma, ajá. Y bueno, en estos programas ahora el que más está es el de La Escuela es Nuestra, y ahí tiene que entrar el comité de infraestructura. De igual manera, no busques más mamás, el comité de administración puede apoyarte, claro, en este sentido, porque pues quién más que ellas son las más enteradas de las obras que se van a hacer, de los recursos, de cuáles son las prioridades de tu escuela, porque ya hiciste ese ejercicio y puedes tener ese plan de trabajo de seguimiento, ¿verdad? Claro, en este caso, por ejemplo, casi siempre pongo como representante aquí al presidente de APF, porque él es el que coordina precisamente todas estas actividades, son quienes hacen el plan de trabajo con el recurso que entre de las cuotas voluntarias. Entonces, pues para mí es, como tú dices, más fácil decir, ay, yo hago uso de lo que ya tengo, porque si no, el hecho de que mientras más papás citen, es más complicado que tengas las firmas, que recabes, que juntes a la gente. Entonces, para mí la verdad es, mientras menos gente tenga yo para coordinar, porque no se trata de que no trabajes con todos, sino que tú tengas menos gente y que delegues esas responsabilidades y ellos a su vez coordinen a toda la comunidad. Así es, que informen, ¿verdad? No se trata, no los estoy invitando, no. Quiero tener lo que te decía, 10 seguritos, ajá, porque luego cuando tú tienes que subir un acta y no está firmada, o sea, ahí cómo le haces, tienes que esperar al papá y tú ya estás desesperado y no puedes decirle a tu supervisor, no, es que no firmó este señor porque nunca fue. Pues entonces como que estaba en el comité, ¿verdad? Claro. Entonces, esas pequeñas situaciones, pues te vas ahorrando tener todos estos problemitas en el camino, y mejor, pues con el comité seguro y que ellos tengan diversas responsabilidades que al final de cuentas son muy similares. Exactamente. Y bueno, para el último, que es obligatorio aquí en San Luis Potosí, es el del cuidado del medio ambiente, que bueno, va un poco de la mano ya con lo que hablábamos de CEGE en tu escuela. Así entonces, pues, como les digo, ya tenemos una manera de decir, bueno, lo voy a hacer de esta manera, ¿no? Voy a coordinar lo que ya tengo con lo que se me está solicitando, y de esa manera facilita más el trabajo. No tienes que hacer todo por separado. Por ejemplo, yo te platicaba, yo trato de poner las comisiones de mis maestros de acuerdo a los comités de participación social, y entonces ya digo, bueno, maestros y papás se van a ir jalando entre ellos. Y yo lo hago lo hago igual, pero sí les digo, a ver, bueno, maestro, ¿qué día va a trabajar con el papá para que juntos redacten su plan? Ahorita pensando en CEGE en tu escuela, una maestra es la que me va a apoyar en esa comisión, y te decía yo, una vocal de APF. Bueno, entonces el martes a las 9 tengo educación física, maestra. Perfecto, ahí. Entonces, usted preséntele las ideas que tiene, lo que tenemos que abarcar, y que la señora diga, no, mire, en esto podemos hacer esto, en esto podemos hacer aquello, y siempre lo hemos dicho, 2 cabezas piensan mejor que una, y ahí se hace la planeación y se da a conocer a la comunidad educativa. Claro. A eso me refería con que trabajen el padre de familia y el docente, con las comisiones. Así, entre los dos hacen su plan de trabajo, y como tú dices, no le delegas la responsabilidad a uno solo. Ambos contrastan estas ideas y se comprometen. Porque, no, usted ya dijo que va a venir, y yo también ya dije que le voy a ayudar con esto. Entonces, es una manera, te digo, de entre que ellos vayan haciendo esta sinergia y se vaya trabajando la escuela en coordinación con la comunidad de los padres de familia. Y hay que decirlo, que esto no quede en la mera simulación. Porque es fácil subir el acta, la verdad, Repasa, es muy intuitivo. Tú subes el comité y ahí hasta te dice qué acciones puede hacer el comité, y tú las eliges, y pues las eligiste, pero a lo mejor en la escuela no se vio, y no es el caso, ¿verdad? Claro. O sea, sí puedes subir el acta sin tener ninguna información, pero qué mejor que hacer el trabajo con lo que dice el propósito de este consejo, con todos los actores que participan en lo educativo. Igual, o sea, estos que acabamos de comentar son los obligatorios, pero también existen otros comités que tú puedes recuperar. Que te digo, si nos vamos a las comisiones de que les das a los maestros que trabajas normalmente, pues ahí van, por ejemplo, el de lectura, que antes trabajamos en la escuela biblioteca escolar, o antes era Plan Nacional de Lectura. En este caso, pues
puedes coordinar esta comisión de lectura o de biblioteca escolar con este comité de promoción a la lectura. Y fíjate que está padre porque también no saturas a la escuela de tantas actividades, porque una cosa que se quejan los maestros, y muchas veces con razón, no puedo ni siquiera entender todavía los proyectos y tengo que hacer esta y esta de cada comisión, entonces tampoco saturas el trabajo y eso es padrísimo. Fíjate que sí, otro comité que viene ahí es de actividades artísticas y deportivas, donde ahí también puedes integrar al maestro de educación física. A ver, su plan de trabajo dice que vamos a participar en algún evento, va a hacer algún evento, el papá quiere proponerle que se haga un torneo de fútbol, de básquet, de vóley, y que realmente llevemos a cabo actividades como estas, porque probablemente podemos pensar es que la educación física no solo es deporte, pero el deporte es parte de, y es sano, y les encanta a los niños, claro. O sea, tampoco podemos dejarlo de lado, y estas actividades, sobre todo en la convivencia, claro que la mejoran. Podemos decir, no, es que termina en puro pleito. Bueno, también depende de cómo las planteemos, claro. Y son oportunidades de aprendizaje. Todo lo que nos cueste más son las mayores oportunidades de aprendizaje. Claro, y en este sentido también tenemos el Comité de Protección Civil. Últimamente se estuvo haciendo como muy popular esto de tener tu programa de protección civil, que es algo muy complicado, sí. Porque yo puedo decir, bueno, aquí yo veo una zona de riesgo y hay que hacer esto, y las brigadas y todo lo que nos marca el manual, porque hay un manual para realizarlo, pero también te tienen que aprobar tu plan de trabajo, te lo tienen que revisar, y es todo un show que a veces, como tú dices, o sea, yo como director, yo solito no puedo. Entonces coordino a mis padres de familia para que ellos me apoyen en esta situación, veamos qué recursos tenemos para ver quién nos asesora, porque de esta manera también, y considero yo al menos que es uno de los comités más importantes, porque estás hablando de las situaciones, del manejo de situaciones. Si hay una balacera, a lo mejor nosotros no vivimos en zonas sísmicas, pero donde sí. Claro, justo lo que te iba a decir, que ahí hay que ver, priorizar, ¿no? Bueno, con cuánta gente cuentas, claro. Cuántas comisiones puedes tener. Y si tú no vives en una zona de alto riesgo donde pueda haber una situación, yo por ejemplo la escuelita veo, pues se puede rodar una de las piedras que están, porque vieran qué hermosa es la sierra y cómo están las rocas arriba, pero realmente no corremos un riesgo tan latente como un sismo, como una inundación, como serían otras cosas que serían a lo mejor más sociales. Pero sí tenemos que tener este plan. Sin embargo, en esta ocasión, pues viene como un comité que pudieras hacer, pero no es obligatorio. Claro, exactamente. Otro de ellos, pues también es el del impulso a la activación física, que aquí, por ejemplo, pues no es obligatorio, pero también lo puedes vincular con el DCG en tu escuela, con esta parte del plugin, claro. Para que sea una actividad permanente. Igual tenemos el del desaliento a las prácticas que generan violencia y el consumo de sustancias nocivas para la salud. Yo creo que ahorita es una situación que en todos los contextos estamos observando. Entonces, igual lo vinculas con con el Comité de Seguridad Escolar, por ejemplo, donde, bueno, vas a ver los patrones de violencia, estás viendo, bueno, qué actividades estoy haciendo como escuela para disminuir este tipo de situaciones. Te comparto, nosotros tenemos el aniversario la siguiente semana, entonces está padre porque precisamente queremos capacitar alumnos, padres de familia y docentes en estas actividades pedagógicas. No es la pura pachanga, también se trata de hacer algo por tu escuela, ¿no? Entonces, obviamente, ¿qué vas a hacer para festejar este 44 aniversario en nuestro caso? Pues es generar algo, un cambio y buscar algo diferente. Entonces, creo que es un comité que, pues sí, a lo mejor no está entre los obligatorios, pero si tú observas tu realidad, ahora sí que tu lectura de la realidad, como dicen los nuevos conceptos, pues ves que por ahí hay algo, ¿no? Que lo vas a necesitar. Y yo ahí lo que les recomendaría, pues no solo quedarnos con pláticas. Exactamente. Porque a veces luego, pues una plática este año y otra plática el siguiente ciclo escolar, entonces los papás como que dicen, ya la escuché. Ajá. Entonces necesitamos innovar acciones en este sentido. Talleres o acciones verdaderas que tengan impacto. Ya trabajarlo desde los proyectos también, porque hay proyectos que
me sorprenden, y felicidades a todos los maestros que participaron, en el que de manera muy estructurada vas atendiendo estas situaciones, y ya no solo desde los papás, también con los alumnos. Entonces, es priorizar también, porque no, lo que te decía, no nos vamos a llenar de trabajo. Y bueno, los últimos comités que nos proponen pues son el de la inclusión educativa, si tú tienes situaciones como es tu caso, y también el de las nuevas tecnologías, cómo integrarlas, si también tienes los recursos para hacerlo. Fíjate que es muy interesante. Hace unos días platicaba con la trabajadora social y me decía, maestra, ¿qué cree que nos dieron por ahí una capacitación sobre los derechos humanos? ¿Y qué cree? ¿Cuál cree que es el derecho humano que se acaba, el último derecho humano que se añadió? Y pues todas nos fuimos por otras cosas, no sé, al derecho a la salud, el derecho al internet es un derecho humano. Y dices, bueno, pues mis niños en la comunidad no tienen ese derecho obviamente, pero no han accedido a él, o sea, están en una situación muy vulnerable, sobre todo en esto de las tecnologías también, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues ver a lo mejor no es de que, vamos a comprar computadoras, pero empezar a gestionar de qué manera yo voy a incluir estas tecnologías en mi grupo y acercarlas a los niños. En este caso, en la inclusión, es una de las banderas de la nueva escuela mexicana, y que incluso lo fue en los modelos anteriores, en los planes y programas anteriores, el hecho de que tú integres estos niños, de que realmente se incluyan en la comunidad, de generar proyectos para ellos. Entonces, pues, creo que si los vemos, parecieran muchos, pero todos son necesarios, y la verdad, de una manera u otra, tú los trabajas en la escuela. Así es una gama de posibilidades, lo que decíamos, así tenemos padres interesados de que hay cómo participen, uh-huh. Pero sí es importante que nosotros tengamos priorizados, y que si vamos a conformarlos a todos, como dices, bueno, pero que realmente impacten en nuestra comunidad. Porque obviamente hay que hacer una sesión de seguimiento. Claro. Tenemos ahorita repase abierto. Se supone que para el 30 de septiembre nosotros ya debimos haber subido nuestra primer asamblea, uh-huh. Toda la conformación, porque pues ya la realizamos, y posteriormente pues empezar a echar a andar todos los planes que hayamos construido con los padres de familia y en conjunto con toda la comunidad, para que ya en enero, febrero y marzo pues empecemos a ver estas acciones, primero se han realizado, cómo han funcionado. No hay un acta que subir a repase cuando es a mitad de aplicación, pero pues es importante darle seguimiento, porque bueno, ya tuvimos la primera asamblea, ya platicamos, ya los maestros y los padres de familia hicieron sus planes, pero pues no se pusieron en práctica. Entonces pues no, ¿verdad? No tiene sentido. Más bien sí darle este seguimiento, sí hacer estas sesiones en las que los papás pues vayan dando cuenta, porque ya cuando voltean hacia atrás y dicen, todo eso hemos hecho, ellos también se sienten muy orgullosos. Exactamente. Y bueno, creo que es importante, o hablas de algo importante con las fechas. El hecho de que, bueno, ahorita teníamos en el estado de San Luis Potosí hasta el 30 de septiembre para capturar tu primer acta de instalación, donde ya repartiste las comisiones, digamos, ya repartiste los comités, ya incluso habla de asuntos generales, en qué quedaron, cuáles son las preocupaciones de los padres de familia. Ya armamos toda esta situación. Bueno, ahora hay que empezar a trabajar en tus planes de trabajo, hay que entregarlos, a empezar a poner fechas. Yo siempre les digo, porque esta situación que tú comentas del seguimiento creo que es la más difícil, porque sí, ya quedamos y vamos a hacer estas actividades, bien padre. ¿Cuándo? O sea, tienes que empezar a calendarizar, porque si no, llega el mes de enero y dices, no hemos hecho nada, tenemos que hacerlo para darle seguimiento en febrero. Pues no, se supone que son actividades permanentes que tú vas trabajando y vas calendarizando. Fíjate el tip que les compartiría ahí yo. Me entregan los planes del consejo de cada uno de los comités, y entonces yo tengo mi calendario completo y a ver, ¿qué vamos a hacer en octubre? Y ahí voy anotando todo. ¿Qué vamos a hacer en noviembre, diciembre? Para poder tener una visión general y poder desde el consejo técnico decir, acuérdense que en octubre nos toca esto, y que ya también los maestros los tengan, porque justamente pasa eso que dices, lo vamos a hacer en septiembre, pero no sabemos cuándo, y lo íbamos a hacer en septiembre y ya se acabó.
Ahora cuando lo metemos en octubre y todavía tenemos esto, es muy importante que como directores ya tengamos el panorama del año. Este mes fue para planear todo. Y que es importante también que tú lo metas ahorita en tu plan escolar de mejora continua. No, como te digo, no son aspectos separados, o sea, todo esto se va conjuntando. Es que tengo que hacer mi programa escolar de mejora continua y aparte tengo que hacer los planes de trabajo. No, todo eso va conjunto. O sea, tu plan escolar de mejora continua es esto también. Sale de todo esto. Exactamente. Claro. ¿Por qué? Porque tienes en los ámbitos, está esta participación precisamente. Entonces, como tip, no se abrumen con que, es que tengo que hacer esto y esto, y lo vean por separado, sino de qué manera de todo esto puedo hacer un solo producto y de ahí ya voy sacando los formatos, ¿no? Porque eso me va a facilitar, ¿no? O sea, se van a estresar muchísimo menos, de verdad. Se van a estresar, pero menos. Así es. Y bueno, es importante también tomar en cuenta que al finalizar, Repase empieza a abrirse desde mayo, me parece, abril-mayo, y nos da esta oportunidad de ir cerrando. En los lineamientos sí viene que los comités deben hacer un informe por escrito para presentárselo a la asamblea de todo lo que se hizo, firmado por el director, que estás avalando todas las acciones que se hicieron, y obviamente esto sí se sube en el acta de cierre, en Repase, ¿verdad? Que ya cuando vamos finalizando. Y es muy interesante porque no podemos dejar de todas las acciones que se hacen, no dar una rendición de cuentas a la comunidad. Es fundamental porque, como te decía, no solo es decirles, hicimos esto y esto, funcionó o no funcionó, sino que el papá vea todo el trayecto de las actividades que hizo y la comunidad, cómo fue participando, cómo empezamos, cómo cambiamos a partir de todas las actividades que hicimos. Claro, y más porque tu rendición de cuentas, en este caso con participación social, es lo mismo que haces con la APF, por ejemplo. Ok, a ver, o al menos no sé cómo la realices tú, pero creo que casi siempre estamos en el mismo tenor, en el de decir, bueno, a ver, en lo académico, yo voy a rendir cuentas y lo hago con este comité precisamente de promoción a la lectura, el aprovechamiento académico. Nos fue así. Bueno, tenía tantos niños sin leer. Con todas las actividades que se hicieron ahora, son estos los que, si avanzamos, no avanzamos, ¿cómo nos fue? Con esto del comité de Contraloría, igual, ok, este fue el dinero que teníamos, estas fueron todas las obras, así se justifica el recurso, aquí tenemos todo. Entonces, esta rendición de cuentas, te digo, la vas haciendo de todo, también de tu programa escolar de mejora continua, claro. Porque te digo, aquí lo conjuntas. Entonces, parte del informe es esto, no se estresen de más, no se pongan trabajo de más, todo va conjuntado con el trabajo que tú ya estás haciendo. Entonces, la rendición de cuentas no es más que decir, de todo esto que estaba planeado, se logró esto y esto, y ser muy honestos. Creo que es importante. ¿Por qué no se logró esto? Muchas veces porque no asistimos, porque no están los padres de familia estando presentes. O sea, también tienes que volcarles esa responsabilidad. Claro. Aquí están los citatorios que se hicieron. ¿Cuántas personas asistieron? Ni siquiera pudimos sesionar. No pudimos hacer esta revisión porque no se presentaron las personas correspondientes, o se tuvo que hacer ajustes a la revisión de los útiles escolares, por ejemplo, porque no vinieron todas las personas que tenían que venir, ¿no? Entonces, creo que desde aquí vamos buscando estas estrategias para facilitar este trabajo. Así es, y que al final de cuentas, lo que se haga, ¿no? Cuando tú hiciste todas las condiciones para que se realizaran las actividades, también la gente te lo reconoce porque estás tan cercano a ellos, claro. Conoces su trabajo y sabes y les das las fechas, y bueno, más bien revisas las fechas y dices, ya nos toca, señora. O sea, esto te ayuda también a que tu trabajo como director se vea porque estás guiando todas las acciones que se hacen en la escuela. Entonces, pues, creo que vamos terminando con esta parte del Consejo de Participación Social. No pierdan la oportunidad, compañeros, de trabajar con los padres de familia. Es increíble lo que podemos hacer juntos. No se decepcionen, de verdad, yo comentaba mi anécdota del principio. No se decepcionen, acérquense, tratemos de conocer por qué hay algunos que no pueden participar y tomarlo en cuenta, porque tampoco voy a querer hacer una reunión cada semana si sé que no van a venir. Claro. Entonces, acerquémonos, conozcamos, tomémoslo en cuenta y tengamos a personas que sí tienen la oportunidad y con ellas trabajemos para que ese trabajo vaya hacia toda la comunidad y cada padre de familia, como pueda, participe, pero sí participe.
Y que es importante que nos empecemos a atrever, porque si nos quedamos siempre en el, es que no vienen, es que para qué hago esto si esto otro, es que no, nunca vino tal señora, ok, pero también para eso tenemos nuestra bitácora de registro y ahí el día que se hizo tal reunión, se envió tal citatorio con tales fechas y todo, no asistió tal señora, ¿no? O sea, que tú también tengas esos registros, ¿no? Uh-huh. Y eso también se da a conocer a la comunidad. Y hacérselo saber al padre de familia. Te digo, con la señora, se acerca el maestro y me dice, tengo por ahí una señora que estoy viendo que no vino a esto, que no vino a esto, que no vino a esto. Hay que hacer un alto, maestros, y decir, a ver, señora, ¿qué está pasando? Desde la dirección la voy a citar, quiero platicar con usted porque veo que esto, ¿qué está pasando? Su participación es fundamental. Entonces, y ya conoces, les decía algunas situaciones de por qué no, pero le propones, bueno, no se ha podido en esto, pero mire, aquí hay otra oportunidad. Claro. Uh-huh. Y cuando ellos ven esta situación y dicen, ay, discúlpeme, sí, me comprometo a que en la siguiente. Y como dices, a lo mejor en la siguiente tampoco va a venir, pero nuestro trabajo es seguirlos invitando y invitando y acercando y no nos podemos cansar. Exactamente. Y pues bueno, yo creo que con esto terminamos. Participación social es un gran recurso si lo sabemos utilizar, si lo seguimos tal cual se nos solicita y si nos facilitamos este trabajo, yo creo que incluso nos quita este peso de decir, ay, yo tengo que organizar todo, yo tengo que hacer todo. Empezamos a delegar. Pues les agradecemos mucho que nos sigan acompañando, la verdad seguimos muy contentas y muy emocionadas y pues los esperamos en el próximo capítulo de Entre Directoras. Suscríbanse y denle like y compártanlo, por favor. Por favor.